El gobierno federal no solo ha fracasado en su estrategia contra la violencia en el país, producto del crimen y el narcotráfico, además sigue su afán por disimular la información sobre los daños y la sangre derramada. Las muertes dolosas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, menos de 4 años, son incalculables. Existe un intento endeble, irrefutable por parte del gobierno federal por contabilizar el número que se convierte en una de las principales causas de muertes en el país. Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación son escandalosas. 63.816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del gobierno priista. Desde luego, no fue tema de relevancia en el cuarto informe presidencial. Pese a lo posible en establecer una cantidad de víctimas por el delito de homicidio doloso, México está lejos de conocer a precisión las vidas que se pierden a raíz de la violencia y la inseguridad. El gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan para combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia. Sumando los 3 años concluidos de 2013, 2014 y 2015 que Peña Nieto lleva en el poder público, en promedio cada año se contabilizan 21.199 homicidios dolosos. Sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el cuarto informe de gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho no evita la realidad que sacude con sangre al país. Los muertos son más que números. La investigación realizada durante semanas por el semanario Z arroja la cifra de 78.109 homicidios dolosos en el gobierno priista. Dichos números son resultado del número de víctimas registradas en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, informes homologados de las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como suicidios en varios estados y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policíacas o de justicia acudan. Los más de 78,000 homicidios dolosos documentados son quizás solo una parte de la cara de muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer. En esta nota, la tabla de las personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista, que se aprecia en los estados más violentos con base al mayor número de ejecutados, y estos son, solamente si consideramos lo que va de 2016 de enero a julio hasta el cierre de este mes de agosto, el Estado de México con 1,326, Guerrero con 1,267, Chihuahua con 771, Jalisco 723, Sinaloa 698, Baja California 660, de los cuales 490 se cometieron solo en Tijuana, Ciudad de México 654, Michoacán 643, Veracruz 606 y Tamaulipas 605. Haciendo el mismo ejercicio pero proporcional a su población, es decir, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, los 5 estados con más violencia per cápita son: número 1, Colima, 45.94 por cada 100,000 habitantes, Guerrero, 35.31 por cada 100,000 habitantes, Sinaloa, 20.10 por cada 100,000 habitantes, Baja California, 17.17 por cada 100,000 habitantes, Morelos, 16.98 por cada 100,000 habitantes. Respecto a Morelos, Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública, asegura que en entrevista que los datos que tiene el mando único son las mismas prácticamente a las registradas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, pues ya existe un sistema estadístico que se alimenta mes con mes. Nosotros somos transparentes y manejamos lo que es. La explicación del mando único no es en vano, pues la desconfianza en las versiones oficiales es más que normal. Por ejemplo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación ha documentado desde 1997 se refieren a la incidencia delictiva, esto es, las averiguaciones iniciadas por homicidio y no al número de víctimas, aunque últimamente han comenzado a generar ese trabajo.
Para poner una muestra de lo arriba citado, están las cifras, ambas oficiales, entre la incidencia delictiva que maneja la SEGOV y los datos de las defunciones por homicidio que maneja el INEGI. En 2013, el Secretariado registró una incidencia de 18.332, mientras que el INEGI dio cuenta de 23.063 víctimas. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15.653, el segundo 20.010. En 2015 no fue la excepción. 17.028 casos por parte de la SEGOV y 20.525 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El doctor Irán Beltrán Sánchez es un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que publicó un artículo en enero de 2016 sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos. El académico considera: el problema que tenemos en México con los homicidios es que hay una lucha constante para poder saber si la información oficial es la apropiada y si están codificando bien o están enmascarando la información. Sin embargo, la realidad actual es que en el país el impacto de la esperanza de vida es mucho menor de lo que debe existir, porque sabemos que hay muertes que se clasifican de otra manera, a pesar de que efectivamente fueron homicidios. Al comparar las conclusiones del estudio con la situación actual del país, Beltrán Sánchez observa cómo la violencia pasó de estar focalizada en algunos estados, la mayoría del norte, a una distribución geográfica más generalizada. Cuando hablamos de los homicidios como una epidemia, nos referimos a la forma en que cambia este patrón. Si vemos la información más reciente, los datos muestran que la violencia se extendió en todo el país prácticamente. Por ejemplo, en 2010, entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan bajas de homicidios que ni siquiera figuraban entre los principales estados. Ahora, Colima tiene una tasa más alta que Guerrero. De ahí, el experto refiere la importancia de obtener información más precisa para saber cómo se está transmitiendo el fenómeno y entenderlo. Ismael Ursúa Camelo, ex subprocurador de Justicia de Aguascalientes y exfuncionario de la SEGOV, también sabe que las cifras exactas son difíciles de conocer, pero las deducciones son más fáciles, sobre todo a partir del elemento de averiguaciones que tenga la PGR por delincuencia organizada en una entidad o región, como se refleja en cuanto al homicidio. Si hay muchas averiguaciones, unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería haber un incremento en homicidios. El ahora asesor del Senado de la República formula la interrogante: ¿por qué los homicidios se mantienen estáticos en su mismo nivel si hay mucha delincuencia organizada? ¿Por qué sucede que la delincuencia los mata y los familiares muertos de miedo ya no denuncian, no quieren saber nada? Además de cuando alguien que sufrió lesiones muere, la autoridad no actualiza la información. La averiguación sí, pero en la estadística ya no la dan de alta. Para Santiago Roel, director de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, el incremento del 17% en los homicidios dolosos en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015 es consecuencia de las disputas entre los cárteles. Sin embargo, el consultor, quien creó el mecanismo de medición de incidencia delictiva, el cual califica con verde, amarillo o rojo según la situación de seguridad del país y en cada entidad, ve en el uso de las fuerzas policiales para el combate a las drogas el trasfondo de la problemática. La administración actual no quiere adoptar un cambio en las políticas de drogas por temor a pagar el precio en 2018, y por ese costo político seguiremos sufriendo la inseguridad en todo México. En entrevista con el semanario Z, el especialista señala que mientras en 2015 la información de semáforo delictivo, alimentada a su vez de Lantia Consultores, indicaba una media de 677 ejecuciones del crimen organizado al mes, para julio de 2016 se contabilizaron 1.800 homicidios relacionados con delincuencia organizada. En el primer semestre del año, el 56% de los homicidios en México son ejecuciones del crimen organizado, pero hay estados donde esa cifra está arriba del 80%, como Guerrero, Colima y Tamaulipas. Roel relaciona estos constantes incrementos de índices delictivos en aquellos estados con la presencia de 2 a 4 grupos delictivos en competencia por la plaza. Un informe de la firma especializada en seguridad Stratford, titulado Los cárteles en México erosionarán en 2016, proyecta que continuará la tendencia de fragmentación de cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más de 20 años. Tales divisiones ocurrirán dentro de las mismas organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ningún grupo criminal se mantendrá inmune a la descentralización y a la reducción.
Es precisamente en la estrategia de combate al narcotráfico donde Santiago Roel ve el principal problema del gobierno mexicano, ya que la política antidrogas le da el poder del mercado a las mafias. Esto nos genera no solo violencia de alto impacto, sino corrupción de alto impacto donde puede colapsar la autoridad por plata o por plomo. Después de más de 9 años con esta estrategia de incremento de violencia en la guerra contra las drogas, cuando todos los indicadores son patéticamente negativos, ¿por qué tanta terquedad en una estrategia que no funciona, ni nos protege de consumos de droga, ni logrará la paz? En diferentes entidades federativas, los asesinados nunca pasarán siquiera por el escritorio de una autoridad. Chiapas es uno de los estados que ha sido calificado como de los más seguros por el Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, está lejos de serlo. Pepe Gallegos, editor de El Heraldo, explica que durante los últimos años el narcotráfico y la trata de personas siguen invadiendo las páginas de las notas rojas de los principales diarios, quienes de forma discreta han tratado de minimizar el hecho más que por censura, por temor a represalias de los diferentes cárteles, amén de la ausencia de la autoridad. El periodista cita algunos casos como el de Ocosocuautla de Espinosa, lugar donde tiene presencia un grupo armado llamado el Cártel de los Sapos. Han aparecido cadáveres en lugares de extravío, algunos de ellos ni siquiera recogidos por el gobierno. Uno más, en Chamula, se habló de un enfrentamiento donde resultaron al menos 7 muertos en una balacera, pero los mismos habitantes indígenas no dejaron ingresar a las corporaciones policíacas o de justicia. El ejemplo más claro fue el de una mujer que supuestamente se suicidó poniendo en su cabeza una bolsa de nylon y un lazo para luego aventarse a una cisterna, lugar donde fue encontrada. Ese mismo día fue localizado el cuerpo de otra persona con signos de tortura, mutilada de los brazos y quemada en un lugar turístico. Algo similar ocurrido en la capital del estado hace un par de semanas. Un empresario de bares y cantinas, además de tener un taller mecánico, fue encontrado muerto en su automóvil, pero según la Procuraduría Estatal se trató de otro suicidio. Un comunicado de la Procuraduría General del Estado de Chiapas confirmó que el hombre se causó la muerte haciéndose un torniquete para estrangularse en el cuello con una cuerda y un desarmador. El narcotráfico y sus consecuencias, la omisión de un gobierno sin estrategia y las cifras irreales dejan indefenso a un país hundido en el narcotráfico, la violencia y la corrupción.